Hola a todas y todos, sean bienvenidos a esta tercera edición de Coolmars 2021, el encuentro de industrias creativas y culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, que hoy da inicio, como decíamos, a su tercera versión. Estamos realmente contentos de contar con su compañía y su apoyo a lo largo de estos ya 3 años, tanto las personas que nos acompañan ahora por Zoom como por YouTube o las plataformas en las que estamos también apareciendo por streaming. A continuación, para inaugurar oficialmente el encuentro, tenemos el honor de contar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el doctor Andrés Rosas Bulfers, quien dirá unas palabras de apertura. Doctor Rosas, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Espero que me puedan escuchar y ver. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a Coolmars 2021, el tercer encuentro internacional de industrias creativas y culturales. Muchas gracias por acompañarnos en esta y las anteriores ediciones del encuentro. Estamos complacidos de contar con su interés, apoyo y participación, y se los agradecemos profundamente. Este espacio fue creado con el convencimiento de que el intercambio de saberes y el trabajo conjunto nos permitirán seguir construyendo el presente y el futuro de las industrias creativas. Podemos decir que la certeza de su compromiso nos fortalece en este propósito y nos alienta a seguir. Entonces, muchas gracias. En esta ocasión, Coolmars ofrece dos formas de participación complementarias que continúan plasmando y profundizando su espíritu original. La primera, en la forma de los talleres y charlas que tendrá lugar esta semana, contando con distinguidos invitados del mundo artístico, creativo y académico en Colombia, España y el mundo. Hoy mismo damos apertura a estos eventos. Tendremos el honor de contar con Vladimir Vizcaya, exitoso realizador audiovisual colombiano radicado en España. David Londoño, profesor del Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. Juan Pablo Martínez y María Isabel Restrepo, de La Factoría, un emprendimiento dedicado al trabajo creativo con comunidades. Juan Carlos Bermúdez, profesor de la Universidad Autónoma de Morelos y artista plástico de importante trayectoria. Jorge Rodríguez Nieto, de Elizaba Universidad Pompeu Fabra y Design Thinkers Group. Y Eliana Salazar, destacada gestora cultural y artista. Les agradecemos a todos ellos su muy generosa participación. Estamos honrados de que nos acompañen virtualmente hoy y a lo largo de esta semana. Poco a poco, Coolmars se está consolidando como un referente nacional y regional en el campo de las industrias creativas. Y esto es gracias a la confianza de tan renombrados artistas, profesionales creativos y académicos como ellos, que han creído en el encuentro desde sus inicios. Se los agradecemos eternamente. Durante estos próximos 3 días, cada uno de nuestros invitados en su respectivo espacio compartirá con nosotros sus experiencias y conocimientos. Tendremos actividades los días martes, miércoles y jueves por la mañana y tarde respectivamente. El programa completo está disponible en la web del encuentro. La segunda forma de participar en Coolmars consiste en un podcast con destacados estudiosos de las industrias creativas. Serán 10 episodios a estrenarse semanalmente a partir de este jueves y por el resto del mes de noviembre con investigadores de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, a Paula Miguel de la Universidad de Buenos Aires hablando sobre la moda y el emprendimiento en diseño, al músico Damon Krukowski de Galaxy 500 conversando sobre las plataformas de streaming y sus pagos, a Anatina Aern de la Universidad de St. Gallen contándonos sobre las galerías de arte contemporáneo en Bogotá y sus dinámicas de cooperación, a Victoria Ateca Amestoy de la Universidad del País Vasco para hablarnos de participación cultural, entre varios otros temas e invitados. Podrán encontrar cada uno de los episodios del podcast en sus plataformas favoritas como Spotify, iVoox o Apple Podcasts, buscándolo como Coolmars o también en la web del encuentro www.coolmars.com. Por último, queremos saludar a todas las unidades de la Pontificia Universidad Javeriana
que coorganizan Culmars, aportando desde sus ámbitos y espacios. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de Artes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Centro Ático, Centro Javeriano de Emprendimiento, Design Factory Javeriana, asistencia para la creación artística. Y también agradecemos la excelencia y compromiso de nuestros socios creativos principales, Design Thinkers Groups. Pues no quedarían los agradecimientos completos si no le agradezco a Javier Rodríguez por haber producido este evento y a todo el equipo que hay detrás de este evento de Culmars. Entonces, muchas gracias, Javier. Esperamos que estas jornadas sean de gran provecho para todos y que podamos seguir encontrándonos en similares espacios en torno a las industrias creativas y culturales en futuras oportunidades. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Culmars. Muchísimas gracias al doctor Rosas por su presencia en representación de las autoridades universitarias de las distintas facultades y unidades que organizan este encuentro y también por sus palabras tan alentadoras y que nos dan bienvenida a esta semana de eventos. Y aprovechamos esto para hacerles a ustedes, las personas que nos siguen en YouTube y también por Zoom, la invitación a continuar acompañándonos en las distintas actividades que tendrán lugar esta semana. Y también, como nos decía en las palabras de bienvenida al doctor Rosas, en el podcast, ¿no? Que ya está disponible, si bien su lanzamiento oficial va a ser los días jueves, empezando desde este jueves en adelante. Bueno, ya dando inicio a la actividad que ahora nos junta, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia virtual, en este caso de Vladimir Vizcaya. Él es productor y director cinematográfico colombo-español, de origen colombiano, radicado en Madrid. Sus trabajos más reconocidos internacionalmente son Amador y Caridad y Soñadores, entre algunos otros. En 2017 fue ganador del Fondo FDC, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico Proimágenes, para la producción del proyecto de animación Arara y los Guardianes del Amazonas. De hecho, este proyecto en 2016 fue uno de los 4 elegidos por el Marché du Film del Festival de Cannes, haciendo parte de la sección Annecy Goes to Cannes. Y bueno, muchos otros logros y creaciones y proyectos destacados de los que vamos a ir conversando a lo largo de estos minutos. Invitamos a las personas que nos están acompañando también a que puedan hacer sus comentarios en el espacio aquí que tenemos en Zoom para el chat, o en el YouTube también puede ser, porque se los vamos a hacer llegar a Vladimir. Pues bueno, Vladimir, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme, pues a todo el evento, Colmars, a la Javeriana, señor decano, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, pues aquí estoy para pues, lo que les pueda compartir y servir y muchas gracias por invitarme. Bueno, esta es una charla amplia y que por el eje temático del encuentro quizás tenga un poco más de enfoque en la producción y la parte como de industria de tu quehacer como realizador audiovisual. Pero igual quiero comenzar con una pregunta que tal vez nos lleve a lugares interesantes, ¿no? Que es como un disparador para muchas cosas que tú has hecho y creo que vale la pena empezar por ahí. ¿Cuál fue tu primera película o tu primer recuerdo cinematográfico? O sea, si tú tuvieras que regresarte unos cuantos años atrás, ¿cuál es tu primer recuerdo así de una gran experiencia cinematográfica o una película que quizás te marcó ahí en esos primeros años de enamoramiento con el cine? Vaya. De haber visto es Bergman, definitivamente, yendo a cineclubes y demás. La vez que vi Fanny y Alexander, para mí fue, guay, yo quiero hacer eso. Eso fue un momento así como muy fuerte. Ya después pues entré a estudiar todo lo que había hecho Bergman, sus películas y demás. Pero ese fue como un turning point, un momento esto me gusta. Es una película que dura 3 horas o más, pero pues me afectó así de fuerte. Más allá de esto, ya la participación y haber trabajado pues, con grandes personajes y genios en Colombia. Cuando yo comencé, tuve el placer y el honor y
creo que fue en el camino, se me apareció esto de la nada porque no lo estaba buscando. Fui asistente de dirección de alguien que yo considero que ha sido o que fue un genio en vida. Si puedo decir, yo conocí a un genio, lo conocí y fue Pepe Sánchez. Yo trabajé con Pepe en televisión y me abrió todo un mundo absolutamente espectacular del poder de la comunicación. Para mí, Pepe fue, pues, bueno, un gran amigo y un mentor y fue quien en la práctica me dio lo que me dio Fanny Alexander como espectador. Y ya yo como realizador, eh, diría que mis primeros experimentos y pinitos de hacer cosas en Nueva York, donde viví por muchos años, fue como eso, ¿no? Y que tuvo muchísimo que ver con la nueva revolución que hubo de los medios, que es cuando salieron las cámaras digitales. Fue el primer paso para que hubiera una democratización del cine, una cámara de video que fuera digital y que pudieras pensar que la podías llevar a la pantalla grande. Allí hice varios cortos, hicimos muchos cortos. Nuestra productora se llamaba The Latino Group y éramos un grupo de latinos viviendo en Nueva York y hacíamos y nos ayudábamos y colaborábamos a hacer la película de uno y ayudábamos en la del otro y etcétera. Me parece súper importante y bonito esto que nos cuentas bueno, los que tenemos quizás, los que nacimos todavía del otro lado del 2000, logramos vivir un poco este pre-boom, ¿no? De una época como de Sí, cineclubes, videoclubes, de producción todavía cinematográfica analógica, ¿no? Yo todavía recuerdo las cámaras gigantes que tenían ahí el cassette y era una cámara de video casero, ¿no? No era una cámara sí. profesional. Y de ahí poco a poco hasta ahora que puedes filmar una película realmente hasta con un teléfono, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el lado de la producción? Porque nos estabas contando un poco tu enamoramiento con el cine a partir de Bergman, pero y que a partir de eso también tú decidiste como comenzar a dedicarte de forma vital y profesional a esto. ¿Cuándo empezaste a hacer tus películas? ¿No? Hay como esta idea de que los primeros directores empiezan de niños, filmando con una cámara Super 8. ¿Fue un poco tu historia o empezaste más grande, ya con cámaras digitales? ¿Cómo fue ese viaje? No, en realidad di como un círculo porque me alejé lo más que podía y volví a llegar, pero creo que era necesario porque yo estudié o comencé a estudiar ingeniería de sistemas en los Andes, por ejemplo, entonces era lo más lejano, pero antes de eso, mis abuelos, mi abuelo fue fotógrafo, muy reconocido, pero fotógrafo de cámaras de estas, de casi que de ponerse la tela encima, y recuerdo de tomar fotos desde muy pequeño. Para mí la fotografía siempre fue muy importante, pero cuando llegué a la adolescencia, no creo que tanto por presión, pero pues lo llevan a uno hacia, no, esto es como más, lo artístico no es una carrera, mira, estudia esto y estudié ingeniería de sistemas. No terminé la carrera, pero trabajé mucho con ordenadores, con computadores y en programación y todo esto. Y a decir verdad, todo esto me ha servido en todo el futuro, porque cuando llegó digital yo ya sabía de qué me hablaban, yo ya conocía, había hecho programación y ya trabajaba, ya había manejado programas de diseño, un Photoshop, o sea, para mí el computador fue muy cercano. Entonces, cuando se unen estos dos mundos, pues yo estaba preparado porque había empezado con lo más análogo posible, con una cámara Rolei y llegar todo hasta una cámara digital. Entonces creo que se fueron uniendo los puntos, ¿no? Como dice Steve Jobs en su discurso famoso. Sí, porque quizás ahora el proyecto en el que estás trabajando y en los últimos años son más de animación 3D digital, pero tú has comenzado haciendo live action, ¿no? O sea, con Sí, actores, tanto en corto como creo que largo también. sí, sí. Ese proceso como de llegar a la animación,
fue más bien como decidido o poco a poco se fue dando y terminaste trabajando con animación o tenías un gusto especial? Ahora nos cuentas que tenías como esta formación profesional que te acercaba, te daba alguna facilidad para aprender manejo de software y tecnologías digitales, pero de Sí, ahí a decir, bueno, ahora yo quiero crear en este formato, creo que hay todavía un paso más, ¿no? claro, pero incluso hay otro paso anterior que creo que es importante resaltar porque, que es el paso al cine, ¿verdad? Porque, bueno, trabajé con Pepe, genio, pero era televisión, ¿sabes? Trabajé en cine, trabajé con doña Marta Rodríguez de Silva, otra genio del cine, pero allí yo era productor y ella hacía pues sus documentales y todo esto, ¿sale? Y trabajé en televisión, de ahí pasé y trabajé en teatro. Yo fui asistente de dirección en el Teatro Nacional, tuve el placer de trabajar con doña Fanny, con pues todo el grupo del Teatro Nacional, que realmente seguimos incluso en contacto, todos muy unidos. Era una súper gran familia, pero yo quería hacer cine y no veía que avanzaba y por eso me fui para Estados Unidos. Yo emigré en los 90 y llegué allí a empezar de ceros a aprender bien el idioma, ¿sabes? A estudiar y bueno, tuve el placer de estudiar con súper grandes figuras allí en Estados Unidos y me especialicé en dirección de actores con Judith Weston. Trabajé con ella por muchos años, a través de varios años. Y entonces tuve que salir para poder regresar otra vez, que es lo curioso. Entonces, siempre pensaba yo que en Estados Unidos tienen el know-how, ¿no? El saber, la técnica es muy, muy desarrollada. Y haber estado allí y haber sobrevivido en Nueva York y haber logrado hacer 3 largometrajes, que uno mío hicimos Violeta de Mil Colores, de Harold Trompetero. Hicimos un largometraje mío que se llama Desamor también, que estuvo en Colombia estrenándose, pero hace muchos años. Y después fui director de producción, el line producer, el organizador de toda la producción de una película mexicana en Nueva York. Pero todo eso gracias a que había vivido también muchos años y ya conocía todos los procesos. Uno de mis héroes era Robert Rodríguez, que era hacer las películas como podamos, ¿sabes? O sea, con lo que tenemos y con los elementos. Y hacer esta película mexicana en donde la protagonista era Lucy Liu, que es la única película independiente que ella ha hecho, hasta donde yo tengo conocimiento. Fue una súper experiencia dentro de lo que es el cine de autor, eh, que además era súper de autor totalmente. La película se llama Nómadas y es Ricardo Benetti, es un director increíble que fue como estar dentro de las entrañas de lo que era el cine independiente en esa época, ¿sabes? Entonces, todo esto es lo que después me lleva a adquirir el gusto por hacer las cosas, pero muy enfocado, ¿sabes? Es como adquirir el conocimiento de cómo funciona la industria para hacerlo de autor. Y regresé a Colombia y traté de poner todo esto en práctica. Y lo hice y así fue como hicimos el corto Soñadores. Este corto pues le fue muy bien en festivales, incluso fue elegido para cerrar Morelia el año que fue invitado a participar. Todavía me preguntan por Soñadores, pues porque es una historia muy fuerte. El Instituto de Bienestar Familiar a través de USAID adquirieron Soñadores para presentarlo en las escuelas en Colombia, etcétera. Pero fue poner en práctica todo esto de quiero hacer con los recursos que tengo, con lo que tengo. Qué es lo que tiene que tener para que funcione? Yo voy a hacer un paralelismo ahora en tu carrera porque creo que es bien importante esto que nos dices, que primero empezaste a conocer desde las entrañas cómo funcionaba esto de la producción, de la creación, tanto en teatro como luego en la parte más audiovisual, cinematográfica. Me recuerda un poco lo que pasaba
con Roger Corman y sus muchos aprendices, ¿no? Digamos, Bogdanovich, De Sí. Palma, Scorsese, Coppola, ¿no? Cameron, James Cameron comenzó con Exacto, Roger Corman. que son como los paradigmas de autor cinematográfico de la últimos 30, 40 años, pero empezaron así, ¿no? Empezaron haciendo line production, haciendo edición, haciendo unos trabajos Claro. totalmente Sí, como de trinchera, ¿no? Decir, bueno, sí, necesito sí, que de sí. este footage ruso me saques una película porque hay que Claro. venderla de alguna forma, ¿no? Claro, bueno, tiene su libro muy famoso, ¿no? Cómo hice 1000 películas en Hollywood y no perdí un centavo, creo que se llama. O el libro de Robert Rodríguez, ¿no? ¿Cómo Sí, se sí, llama? sí. Eh, ah, eh, ¿Alguien se acuerda? Sí, nos lo pueden poner Colección. en el Sí. chat o en el Que comentarios de es YouTube el cine también. de guerrilla, el cine de... No puede ser. Bueno, no me voy a poner a buscarlo. En otras circunstancias sacaba el teléfono a buscar. Ya alguien nos dirá cómo se llama el libro de Robert Rodríguez. Sí, Eh, pero bueno, lo que me quería yo oír era, tenemos bastantes estudiantes o artistas en formación, artistas emergentes acá en la audiencia, y, y creo que quizás hay un aprendizaje bien importante, ¿no? Ese de a veces hay que comenzar a introducirse en este campo, en este sector, aunque no sea la primera gran obra tuya, ¿no? Es decir, como para aprender un poco desde abajo para ir como construyendo ese camino y esa carrera, ¿no? Como, eh, ¿tú qué piensas respecto a eso, ¿no? En tu caso es un poquito distinto porque tenías una formación profesional de otro tipo, pero ¿cómo fueron tus primeras creaciones propias, ¿no? ¿Crees que eso llegó en el momento adecuado, que tal vez hubiera sido mejor pasar un poco más de tiempo para ganar esta experiencia o cómo fue ese tránsito tuyo? mm, pues a nivel personal, sí me tardé, pues porque obvio haber alcanzado a estudiar ingeniería, o sea, yo me fui y ya estaba ya había pasado más de mis 25, o sea, ya estaba bastante mayor, no empecé estudiando arte o cine, que a veces pienso, wow, si yo hubiera entrado, si mi mamá hubiera sido bicicleta, yo qué hubiera sido. Pero yo soy totalmente partidario de lo que dice este discurso de unir los puntos y de que cada cosa llega en su momento. A mí, pues, el hecho de haber estudiado la ingeniería y de haber como unido todas estas vueltas, incluso el haber trabajado con doña Marta, con indígenas, tiene que ver con que ahora mi película de animación es sobre niños indígenas, por ejemplo. Creo que todo se conecta. ¿Qué le digo yo a los estudiantes? Y se los decía, yo tuve el placer de haber sido invitado a dictar algunos cursos en Black María, con María Consuelo y con Augusto. Y pues de las cosas que yo les decía era que hay es que hacer, hay que hacer cosas, hay que hacerlas. Porque si me espero hasta que puedo, hasta que estoy seguro que me va a quedar bien, no lo voy a hacer nunca. Nunca se puede tener esa certeza. Y esto solo se aprende haciéndose. Es la práctica, ¿para qué sirven las escuelas de cine y todo esto? Aparte de que, por supuesto, hay mucha teoría que hay que hacer, es que te da la capacidad y te pone los medios si tienes el tiempo de hacer cosas. Y hacemos, que tal vez es lo que yo estaba haciendo en Nueva York con mi productora allí, era, hacemos mi corto y después hacemos el tuyo y después hacemos esto. Venga, pues si lo estás haciendo en una universidad, estás adquiriendo toda esa experiencia. Y lo que se aprende cuando uno se equivoca, eso casi nunca se olvida, menos en cine. Cuando llegas a la sala de edición y, ay, hubiera hecho... Es un tema como bien valioso este el de la cooperación y el trabajo colaborativo, ¿no? Sobre todo porque en producción audiovisual
hay unos costos de producción, diríamos costos fijos en economía bien elevados, ¿no? Y la forma como de amortizar un poco el hecho de que, o sea, yo no voy a comprar luces o un buen micrófono si es que puedo hacer alguna alianza que me permita a la persona que ya lo tiene usarlo y que esa persona no lo tenga ahí como Correcto. parado sin usar, ¿no? Em, ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa perspectiva, ¿no? Del trabajo colaborativo, la cooperación? Ya nos has dicho que lo Sí. consideras bien importante, pero ¿qué nos puedes contar más específicamente? Pues mira, con The Latino Group en Nueva York, creo que esa fue una lección muy grande para mí y para todos los que vivimos allí en aquella época, porque nos ayudábamos entre todos. Y eso en realidad pues no tiene precio, porque cuando llegas ya profesionalmente a trabajar y tienes tu sonidista o X o Y, pero viene pues porque es su profesión, que está muy bien y tiene que, pues es lo que decidió hacer. Creo que tiene otro ingrediente extra, el que sea una colaboración, porque creo que se le pone más corazón, ¿sabes? Que si estás haciendo tu trabajo solamente. No quiere decir que no se le, no sé cómo explicarlo, me puedo meter en problemas aquí con lo que estoy diciendo, pero No, no, te ayudo, te ayudo. Yo creo que esa dale. implicación te sirve como una analogía de ser socio, ¿no? No es como que simplemente te estoy dando dinero para que lo uses como el banco y me tienes que pagar, sino es que estoy involucrándome en una dimensión más Invirtiendo. profunda, ¿no? Ya me interesa que le vaya bien a tu proyecto porque ahí estoy yo Sí. también. Y porque también estoy aprendiendo, ¿sabes? Y opino y es parte de, y es mi película también. No quiere decir que el quien trabaje profesionalmente no lo haga, pero cuando estás aprendiendo, este envolvimiento, esta participación como del 200%, crea una energía brutal con la cual salen muchísimas cosas. O sea, creo que sin todo esto no hubiéramos podido haber hecho Violeta de Mil Colores, por ejemplo, en Nueva York, o en mi misma película. Aquí vamos acercándonos a un tema que también creo que es bien importante y de alguna manera paradigmático en tu trayectoria, que es el trabajo Ujú, internacional, la coproducción, el trabajo con equipos de muchas nacionalidades y backgrounds bien ujú, distintos. Eh, Ahora estás, creo que ya de nuevo en otra etapa, pero quizás podemos dividirlas en esta primera etapa en la que trabajaste a un nivel top colombiano, Teatro ujú, Nacional, Pepe Sánchez, etcétera, gente como muy consagrada ujú. de lo nacional. Luego te fuiste a Nueva York ahí a trabajar underground, ¿no? Es do it yourself, o sea, con gente Sí. muy, digamos, independiente, indie en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Ya luego, en los últimos 5 o 6 años, estás trabajando ya con cooperación internacional, con mercados internacionales, entonces quizás dividamos las dos etapas, ¿no? Hablemos primero de esta etapa de tu experiencia top colombiana a pasar a un Ujú, contexto, aunque eran latinos, pero eran todos de distintos lugares, ¿no? ¿Cómo fue ujú. ese paso y ese cambio a nuevas dinámicas, nuevas formas de pensar y de hacer cosas? De Colombia a Nueva York, dices. Nueva York, conocida como melting pot, o sea, la olla hirviente, en realidad es eso, gente de todas nacionalidades junta y queriendo hacer, y todos es una competencia brutal, pero asimismo también allá no se descansa, no se duerme. Cuando se dice que la ciudad que nunca duerme, no creo que necesariamente se refieran a que tiene las luces prendidas en Times Square todo el tiempo, sino que la energía que se mueve allí es efervescente, es de estar haciendo cosas siempre, ¿sabes? Siempre hay algo que hacer, siempre hay una película en la cual yo puedo ir y ayudar y hacer y, ¿sabes? Y yo creo que eso en Colombia creo que estaría muy bien que se lograra meter dentro del chip las ayudas. Yo creo que probablemente nuevas generaciones también lo estén haciendo, aunque yo creo que también las viejas, solo que no pertenezco a esa vieja guardia, pero sí, yo creo que se ayudaban entre todos a hacer las cosas. Y cuando regresé a Colombia, después de haber pasado por Nueva York, traté de implementar el mismo sistema y pues dentro de mi
empresa o de la productora hacía este tipo de cosas y tenía equipos y había otras empresas que estaban haciendo una peli y les prestaba yo los equipos o, ¿sabes? O ayudaba con las luces, porque, porque es que es muy importante. El cine, aunque sea de autor, es colaborativo. Una sola persona necesitas, esto es colaborativo. Y últimamente yo me enfoco en que quiero trabajar, hay que trabajar con los mejores. Yo vivo con los mejores y que sean humanamente buenas personas y que te entiendas bien, porque estas relaciones humanas al máximo. Pero siendo un arte colaborativo y rodearte de los mejores y estar abierto a escuchar, ¿sabes? De todo tipo de comentarios, de consejos, no tomárselo personalmente, etcétera, pues todo esto ayuda a tener un mejor producto. Y en esta segunda fase de tu carrera o esta ya más contemporánea en la que, bueno, estás de hecho basado fuera de Colombia nuevamente, pero en un contexto, podríamos decir, iberoamericano, ¿no? ¿Cómo te estás manejando por ese lado de la cooperación, trabajo con equipos internacionales? Sí, llega un momento en el que si lo has hecho bastantes veces, fluye, ¿sabes? No tienes que romper el hielo o estar... fluye porque cuando te das cuenta que todos estamos en el mismo barco, cuando te das cuenta que no es que tú estés abajo y quieras y oiga, pero por no, sino cuando hablas de tú a tú, independiente de que sea la superproductora o X, creo que lo importante siempre son las relaciones humanas muy abiertas y el proyecto también muy honesto, que eso ya nos va a llevar a otras aguas, pero la gente tiene que conocerte y la forma como te conoce también es a través de tu trabajo o de tus trabajos. Entonces, yo considero que ser artistas es una gran responsabilidad porque podemos llegar a muchas personas y porque lo que tengamos para decir es importante porque va a afectar la vida, la cabeza, la psiquis de mucha gente. Y en ese sentido, esa responsabilidad viene acompañada de un mensaje que tú quieras decir. Y no estoy hablando de hacer películas que sean, que den sermones ni nada de este tipo de cosas, pero que tengas algo que decir. Y así yo creo que conectas con la gente. No sé si he sido muy claro, pero lo que quiero decirte es que ya no estar buscando que la gente ayúdame, échame una mano en esto o lo otro, sino entras a otro nivel en el cual estamos hablando de este proyecto, de esta temática o de este tema y yo hago este tipo de cosas y ser transparente con las personas y que no sea de cóctel, pero sí de relaciones humanas. Ahora en Colombia 4.0 hablábamos de eso precisamente y es como es muy importante estar vigente y estar presente en eventos y compartir con la gente, ¿sabes? Porque nadie te va a decir, y para cuando hablemos de lo que es el trabajo internacional, nadie internacional va a decirte apenas te conozca, qué buen proyecto tienes, ven, vamos a hacerlo. No, tienen que verte varias veces y eso probablemente significa varios años porque estos eventos son anuales. Entonces te vi en Los Ángeles en el American Film Market. Sí, sí, sí. Sí, te recuerdo. Estuviste también en Berlín o en lo que sea. Y para ese propósito es súper valioso y agradecido todo lo que pues la Ley de Cine, Proimágenes y el FDC apoyan a la industria porque existe esto que son los estímulos automáticos.
Y los estímulos automáticos son que si tú has aplicado con tu proyecto y has sido seleccionado para presentarte en Annecy, en Berlín, en X, el gobierno te ayuda financieramente para que puedas ir y estar. Pero es importante no, o sea, poner los pies sobre la tierra. Son relaciones que se crean, ¿sabes? Acá mencionabas una experiencia también que creo que es importante que hagamos un punto. Antes de hacerte la pregunta, vuelvo a invitar a las personas que nos están escuchando, ya sea por YouTube o acá en la sala de Zoom. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat o en el espacio de comentarios de YouTube. Y las vamos a estar revisando y haciéndoselas llegar a Blamir. Si la quisieran hacer también y están en la sala de Zoom oralmente, se puede hacer también. Bueno, nos hablabas justamente, Vladimir, de estos mercados cinematográficos, ¿no? Que Ujú, tú has estado, lo decía yo en tu presentación en Cannes, por ejemplo, hace un par de años, con un proyecto del que vamos a hablar también en un momento, de animación ujú. 3D, que es Arara y los Guardianes del Amazonas. Em, ¿Cómo es esa experiencia? O sea, nos imaginamos, pues, estamos hablando de quizás el festival más importante de cine del mundo, ¿no? Cannes. Y bueno, tú mencionabas algunos otros en los que también has estado. Eh, ¿Cómo llega uno ahí y qué pasa una vez que llega uno ahí? ¿Qué nos puedes contar a los que solamente lo vemos de leer en las noticias que existen estos festivales? Yo creo que va a cambiar, bueno, esperemos que no cambie mucho con esto de la pandemia, pero puedo hablar de cómo era prepandemia. Mm, es un océano, o sea, es el más importante, pero tú vienes con tu proyecto debajo del brazo, pero y ves miles de personas caminando. O sea, como ir a la Feria Internacional, ¿sabes? Como ir a Corferias ahora en noviembre, que es la Feria del Hogar o lo que sea para los regalos. No se puede caminar. Y piensa, cada una de estas personas tiene un proyecto debajo del brazo. Es gente de todo el mundo. Entonces, es un poco abrumador. Yo afortunadamente antes de ir con Annecy Goes to Cannes también había sido invitado porque fui ganador del encuentro de productores de Cartagena y en ese momento el premio era llevar el proyecto a Cannes. Entonces yo ya conocía y fui y es muy duro porque son miles y miles y miles de personas. Allí es donde yo digo que no hay que entrar en pánico, pero empezar a hacer conexiones y conocer a la gente y no esperar que ya porque te acabo de conocer ya no tienes y vienes y haces mi película, porque ha sucedido gente que yo he conocido y en su momento no ha salido nada, pero 2 o 3 o 4 años después es, óyeme, tengo esto para ti o ayúdame con esto o miremos esta coproducción o se crean relaciones. Pero entonces Cannes es abrumador, es muy grande y hay que ir sin muchas expectativas, pero con mucho coraje y mucha presencia, ¿sabes? Ir muy preparados, hay que hacer la tarea. La tarea es, desde apenas puedas, 1 mes, 2 meses antes, ver quiénes son los que están atendiendo, qué tipo de personas es que me interesa conocer, ser realistas, ¿no? Si mi película es de ciencia ficción, pues no se la voy a presentar a alguien que hace cinearte, investigar, hacer la tarea. Y hacer la tarea es tarea ardua, pero hay que hacerla. Y antes de seguir por ese lado, porque me das pie a una pregunta que creo que es bien interesante para todos, voy a leer una que nos llega acá por el chat de Zoom, que nos Ujú, dice, yo quiero saber el lado ingeniero de Vladimir, qué se haya ujú. dejado en su obra y su manera de trabajar como director y productor. ¿Qué dices, Vladimir? Gracias, es muy buena pregunta. Yo creo firmemente que las matemáticas son muy importantes. Y esto se lo digo a los jóvenes, a sobrinos o quien sea que dice, no, yo odio las matemáticas. Yo no, ¿para qué aprendo matemáticas si yo no quiero ser, si yo quiero ser artista, por ejemplo? Yo creo que las matemáticas son súper importantes en el crecimiento porque es mi teoría, pero creo que sí, debe estar escrita y habrá libros y demás, es lo que genera tus conexiones cerebrales.
yo creo que ayudan a que tu cerebro se conecte mejor. Y entonces después en un futuro probablemente no vas a necesitar saber cuál es la integral de lo que sea. Pero tuviste un ejercicio cuando estudiaste matemáticas que puedes tener un problema en la vida diaria y creo que tienes más facilidad para resolverlo, que no tiene que ver con matemáticas, sino con la unión de tus sinapsis, neuronas y demás. Para mí ese es un gran aporte en términos, pues, muy, pues, bien, viéndolo desde arriba de ingeniería. Obvio ya más desde abajo es que, por supuesto, tener el chip de organizacional o de procesos, ¿sabes? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando vas a hacer un programa? Tienes que saber, ok, ¿para dónde voy? ¿Cómo llego? Es esto, primero hago esta parte, esto es un objeto, esto es otro, después conecto tal, tal, tal. Eso termina uno aplicándolo hasta en un guión. Necesito setups y payoffs y tal. Ok, ¿cómo hago? No, pues chan, chan. ¿Sabes? Es una mentalidad. Entonces yo creo que sí está muy conectado. Muy buena pregunta, gracias. Sí, es curioso porque yo soy economista y Ujú. en una vida pasada fui ingeniero, o sea, mi pregrado es ingeniería industrial y después estudié todo economía y los dos estamos hablando de cine, ¿no? Entonces es Ah, como mira. suerte que no nos pusimos a hablar de crítica, sino más bien Eso. del lado como más de industria y demás, ¿no? Mm. Pero sí me ha pasado alguna vez cuando estoy trabajando con personas más del lado creativo, sean escritores, músicos, generalmente vienen para mí, eres ingeniero, ayudamos con el presupuesto, con los números. Es, bueno, pero también eso Mm. va como a hablar de la riqueza porque este evento está coorganizado por muchas unidades. Una de ellas es la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y nos va a mostrar que uno no necesariamente tiene que ser artista para poder trabajar en el mundo creativo. Tú sí estás del lado creativo, yo no, pero hay, digamos, si tú tienes algunas habilidades de marketing o de finanzas o de gestión, puedes trabajar con equipos de, no sé, de la industria editorial, de la industria de la música, del diseño, la publicidad, y es un sector creativo, ¿no? Del mismo modo que un artista puede trabajar en un sector tradicional, haciendo la parte de promoción, publicidad para una cerveza o para una empresa financiera. Entonces creo que eso es algo que me gusta comentarles mucho a mis estudiantes, que hay espacio para ocupaciones creativas en el sector tradicional y viceversa también, ¿no? Viceversa, Y de ese así es. juntarnos y hablar de distintas perspectivas también se genera una riqueza que de otro modo no estaría ahí, ¿no? Así es, así es. Y esto nos lleva como al punto este al que quería regresar ahora que nos contabas un poco de ese hacer la tarea y de un trabajo un poco más de promoción y de poder también saber hacer un networking y algunas cosas que podríamos llamar más del lado del mercado. Si bien estamos en un encuentro de industrias creativas y culturales y las personas que nos acompañan hoy y nos escuchan en diferido también, como que llegaron por ese lado, y quizás ya nos suena un poco esto de mercados, negocios, pero son dos términos que a veces pueden generar algunas tensiones en artistas y personas que trabajan en el mundo creativo, ¿no? Esta lógica del negocio, del dinero, de la economía. ¿Tú cómo has navegado o cómo navegas actualmente esas aguas, Blamiri? Si quieres, podríamos hablar como un nivel un poco más conceptual o ir hablando particularmente de un proyecto, ¿no? Digamos, cómo lo financiaste, en qué medida esas decisiones afectaron cuando tú pensabas en el público o en los canales o en con quién aliarte a decisiones también de orden creativo, de modo que tú tenías en un lado dinero y en el otro lado ideas y qué hacías. No sé cuál de los dos caminos te suene mejor. Mm. Este es un tema que creo que nunca se va a resolver y es el arte versus el comercio, ¿verdad? Porque desde pintores, escritores y pues muchísimo más en el cine. Yo creo que en el cine está mucho más presente porque así haya una democratización del cine por las cámaras o los móviles o lo que sea, siempre va a costar dinero. Muchísimo más que pintar un cuadro, hacer un dibujo o escribir una novela. Y solo el hecho de que cueste muchísimo más dinero implica de alguna forma que debe haber un retorno. Y ahí ya entramos al agua de lo que es el comercio, ¿verdad? Hay películas que son muy artísticas y que les puede ir muy bien, es un camino, pero el general de los productos
Se necesita que sean comerciales. Comerciales es una palabra también peligrosa, mm, porque no necesariamente implica que no haya corazón o que no haya un autor detrás. Pero yo creo que lo que trae consigo esa palabra es que tenga en cuenta a quién va dirigido, ¿sabes? Yo puedo hacer algo súper autoral mío y el que lo entienda y el que no. Claro, pero si nadie lo entiende, pues nadie lo va a ir a ver y nadie lo va a recomendar y pues sí, lo hiciste y se lo mostraste a algunas personas. O puedes hacer algo que esperas que lo vea mucha gente. Sabes que hay unas, entre comillas, reglas de juego y es que las cosas tengan sentido. Una de mis gurús en Estados Unidos decía que hay que tener muy claro lo que es hacer algo que sea complejo versus complicado. Porque tú quieres, si quieres algo muy complejo, que el público esté allí atrapado y pero ¿cómo será esto? Y tal, 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 es diferente de ¿qué es esto? No entiendo nada. Entonces, creo que son dos cosas bien separadas que hay que tener en cuenta a la hora de, pues, de crear o de pensar en algún producto. Mm, sí. Eso ya me trae, por ejemplo, al proyecto actual, que para mí es un proyecto muy importante y ha cogido más fuerza cada vez, y no necesariamente por mí, sino por la situación del planeta. Es una película de animación para niños, es medioambientalista, en el cual unos niños indígenas van a defender la selva del Amazonas de un grupo de cazadores de especies y robatesoros de la selva. Este proyecto empezó hace más de 10 años ya. Yo no hacía animación, como ya lo notaste en mi hoja de vida también. Yo venía de hacer largometrajes, actores, solo actores, y tanto así que me especialicé, como te contaba, en ser director de actores. Y una amiga muy especial me contaba que había trabajado con aduanas, siendo ella bióloga, me contaba unas historias muy fuertes sobre el maltrato de los animales, de cómo encontraba ella a estos animales cuando los recuperaba la policía de aduanas. Y me conmovía muchísimo, un pájaro sin pico, o sea, ¿cómo van a comer? ¿Qué van a hacer? O desmembrados, o, ¿sabes? Cosas terribles. Y me conmovía muchísimo y pensé que los humanos, los adultos, tal vez ya no vamos a cambiar. Ya está muy metido en nuestro chip y venga, yo todavía tengo un cinturón de cuero y cosas así, ¿sabes? Que patrocinan la esclavitud de animales. Pero tal vez los niños sí. Y en ese momento pensé, pues voy a hacer una historia para niños. Quiero hacer una historia que les lleve el mensaje de respeto y, y amor y más que todo respeto por la vida, tal cual, la vida es sagrada. A partir de allí, siguiendo con mis proyectos que tenía de live action y todo esto, escribí un guión y sin que yo me diera cuenta, este proyecto cogió vida sola. Lo envié a una convocatoria y fui seleccionado. Lo siguiente que me doy cuenta, estoy viajando a San Sebastián a presentarlo como parte de Tareula, de Latino American Training Center, en donde, sin yo saber nada de animación, llegué a presentar el proyecto. Porque pues había escrito un guión y una sinopsis y tenía pues todo el corazón detrás de un proyecto que sea para inculcarle a los niños el respeto por la vida y que sea de aventuras. Yo fui bastante naif, inocente, pensando que iba a ser muy fácil. Mira, llevo 10 años y aquí todavía estoy remando. Pero pues fue el principio de algo que sin que yo me diera cuenta tomó vida. Fui a este festival, después fui al otro y pues
así ha sucedido, ya he aprendido muchísimo de animación, ya he hecho animación, ya hemos trabajado bastante, he tenido socios que han llegado, que se han ido, ¿sabes? Un largo proceso. Eh, pero lo primordial era que el inicio, la semilla inicial es un mensaje, ¿vale? Y tiene que ser un mensaje que no sea eh, sermonear al público, que no se sienta, porque los niños sienten que tú les estás tratando de inculcar algo que parezca como una lección, y los perdiste, ahí perdiste tu público. Entonces, pues tiene que tener todos los ingredientes de aventuras, etcétera. Eso en una de las veces que participé, porque participé muchas veces en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, en el FDC, y no lo ganaba, y yo creo que estaban cansados ya de verme todavía con su proyecto, pero yo le tenía y le tengo, y vamos muy para adelante. En alguna reunión en donde no gané, pero me reunía con los jurados después y tal, alguna persona que no recuerdo, de animación, de Chile, de Brasil, no recuerdo de dónde, me decía, lo que más me gusta de su proyecto es que tiene un mensaje, pero no se siente porque los niños, está muy bien la aventura, está muy eh, sugar-coated, está, ¿cómo se dice? Eh, el mensaje está muy escondido, se siente más la aventura de los personajes. Y a eso es a lo que yo me refiero, con que tiene que ser comercial, es una aventura para niños, si no, no la van a ver. Y si mi idea es que la vean los niños, pues las reglas del juego son que tiene que ser interesante y eh, no, es una aventura para niños que se llena de magia, música, de todo. Entonces, pues es lo que yo puedo decir alrededor de arte versus comercio. En esta, pues el arte tratamos de que sea muy próximo a lo que son las culturas indígenas de verdad, porque generalmente, pues, mm, eh, no se ven tan reales como de una cultura indígena. Es curioso porque justamente me acaba de llegar una pregunta por WhatsApp. De hecho, Ajá. también sirve ese canal si es que tienen la forma de contactarnos, ya sea por el YouTube o acá por el chat de Zoom, o incluso los canales extraoficiales como las redes sociales, incluyendo WhatsApp. Estamos encantados en hacerles llegar esas preguntas a Vladimir. Y esta las creo ya contestado, pero la vuelvo a hacer por si acaso, Ujú. porque creo que todavía se puede extender un poco más la respuesta, ¿no? Dice, este último proyecto, perdón, en este último proyecto se hace central la temática ambiental y de riqueza étnica e indígena. ¿Qué te ha hecho interesarte en estos temas? Bueno, nos has contado un poco por el tema como de lo ambiental, quizás la última parte como de Ujú. lo indígena sería nueva. Y de pronto con esto podemos enganchar también que hay un evento que lo tenemos el día de mañana sobre trabajo con comunidades en temas de creación artística y de Ujú. moda, textiles. Entonces creo que es las personas que están interesadas en este tema el día de mañana por la mañana tenemos este evento. Es simplemente entrar a cultmars.com para registrarse. Echa la cuña publicitaria, vuelvo a la Muy bien. pregunta. ¿Qué te hizo, qué te hizo interesarte en estos temas ambientales? Ya nos dijiste ese, quizás no tanto el Ujú. de lo étnico indígena. Y yo le pondré un puntito más diciendo que quizás esto ya conectaba con algunas de tus obras anteriores, ¿no? Que hablaban como de la empatía, de las comunidades, en el caso de Amador, Ujú. por ejemplo. Pues bueno, Sí, ¿qué nos puedes contestar de esto? sí. Mm, yo creo que fue muy importante mi trabajo inicial con Marta Rodríguez y con Pepe Sánchez, porque para ellos siempre eran, y sigue siendo, y doña Marta, que espero que siga haciendo muchas películas más, es muy importante la comunidad, ¿cierto? Desde Pepe, pues uno ve a un Don Chinche y es que es ver la comunidad, ¿no? Ver el pueblo, ver la gente, sacar la cámara a la calle, todo esto. Y Marta, pues en su defensa por los derechos de los indígenas. Y yo creo que allí, que yo estaba bastante joven, me quedó en el chip, ¿no? Como tiene que servir para algo, tiene que ser por algo. Y pues yo llegué a trabajar con Marta con algunas comunidades y conocí y fui a la Sierra Nevada y todo esto. Entonces fue muy importante.
Después tuve mi etapa más comercial, que fue televisión, Teatro Nacional, etcétera. Por eso digo que todo es como un círculo, ¿verdad? Porque era como ir a conocer cómo es que funciona todo lo comercial al 100, como es Estados Unidos, mm, y llegar y quedarme en la parte del cine independiente, que en su momento era lo que estaba en furor. En los 90 eso era, pues, hay que ver pues todas las películas de la segunda, del final de los 90. Y, y yo creo que es como coger o tratar de coger lo mejor de cada parte, ¿cierto? Como, bueno, tiene que ser comercial, pero a la vez tiene que ser universal, pero tiene que tener una razón de ser y hay que respetar los derechos, ¿sabes? Y entonces cuando yo regresé a Colombia, pues los temas que he tocado han sido sociales de alguna forma siempre. Entonces, pues digamos que ese es como mi interés en tocar temas que sean de algún modo importantes para la sociedad, pues porque todo es importante, ¿no? Pero... mm, Sí, 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 entiendo ahí lo que quieres decir, no es que sean algunos más importantes que otros, pero son como temas, digamos, ya a escala de humanidad o de civilizatoria humanidad, sí, sí, sí. que Sí, definen. igual quiero hacer películas intimistas y todo esto, pero bueno, cuando ya salga de esta que... Sí, sí, que se ha vuelto como tu passion Ujú, project y me sí, recuerda a sí. algunos proyectos de animación de los de Don Bluth, por ejemplo, o este de del que pirateó Disney para Aladino, ahorita no me acuerdo, como de Tiff and the Cobbler, creo que era, que tiene casi Ujú. 40 años de producción. Yo creo que el tuyo va a ser un poco menos de 40, pero Espero que sí. pero como un poco nos muestra esa, pues bueno, Ujú, esa pasión y ese compromiso con el tema y no solamente con la creación artística que es ujú, necesaria para poder mantener ese esfuerzo, ¿no? Durante ujú. tanto tiempo, ¿no? Sí. Me toca volvernos al lado de la tecnología, negocios, producción, porque Dale, dale, lamentablemente por creo favor. que es un poco mi, No, y lo que le interese más también a quienes nos están viendo y escuchando. sí, 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 sí. Cualquier pregunta, si es sobre estos temas de ambientales, Ujú. comunitarios, por supuesto también las vamos a hacer. Pero yo quería hacer esta pregunta porque en parte sé que le interesa también comentarlo a Vladimir, que es sobre el software que usas, ¿no? Que tú tienes una apuesta por Sí, el software libre de código abierto como Blender. ¿Qué te ha llevado a tomar esa decisión? ¿Qué ventajas, desventajas, si es que las hubiera, tú encuentras en este uso de software de código abierto, libre? sí. Yo creo que así como salió el cine digital con las cámaras digitales para poder hacer películas y que cualquiera pudiera hacerlas y que así pude yo hacer mis primeros cortos, aunque también hice corto en 16 milímetros, pero el cine digital se pudo hacer gracias a estas cámaras, pues ahora la animación también se puede hacer gracias a estos programas de código abierto, porque obviamente la competencia es brutal en términos de los programas que hay para hacer animación, pero que exista esta plataforma que se llama Blender, que es de europea, es de Holanda, y que cada vez tiene más y más seguidores, pues para mí es una apuesta natural respecto a lo que yo quiero hacer, al mensaje medioambientalista. Porque pues no es que esté en contra de empresas que hagan dinero, pero para que pueda haber, la gente pueda tener acceso a producir sus pequeñas películas, pues no tienen cómo hacerlo. Que un estudio pague los miles de dólares que cueste tener estos programas, pues está muy bien y pues para ellos tienen su maquinaria ya así, ¿sabes? Con todo su pipeline, todo su sistema de trabajo montado sobre una aplicación, pero que aparezcan estas nuevas, yo creo que es algo muy bueno para la industria y para los artistas. ¿Tiene contras? Claro que tiene contras. Y el contra, me encuentro incluso en medio de eso un poco, porque los estudios ya vienen trabajando con los programas anteriores y cambiar les significa perder tiempo porque sus artistas tienen que aprender cómo se utilizan
las nuevas herramientas. Ellos muchas veces han invertido mucho dinero haciendo que esta herramienta funcione para ponerla en un cajón y venir a hacer otra con la que necesito otra vez hacer cosas para que me siga funcionando como yo quiero, pues con mi sistema de trabajo, con mis líneas de trabajo, etc. Entonces sí, quería hablar de Blender por eso, porque para los artistas y la gente que quiera y si no lo conocen, pues hay que verlo, hay que echarle una mirada porque vale la pena. Buenísimo. Y esto me lleva a mi última pregunta, que está relacionada con, bueno, mi última, si llega alguna más por, por Sí, sí, sí. los distintos medios, todavía la podemos hacer, nos quedan algunos minutos, pero la que yo te quería hacer es un poco coyuntural también y tiene que ver con la aparición y expansión de estas nuevas plataformas de streaming que en el año pandémico han explotado y que incluso por, bueno, por temas también como de política pública está facilitando la producción en Colombia de audiovisual. Eh, bueno, ¿tú ves que nos puede traer oportunidades la aparición de plataformas tipo Netflix, que va a tener ahora una oficina en Bogotá, regional? Si crees que tiene algunas amenazas quizás, o hay una combinación de las dos. ¿Cuál es tu opinión así amplia sobre estas nuevas plataformas y su expansión y consolidación a nivel también local, Sí. Vladimir? Pues yo creo que es en realidad de las dos, porque está muy bien que es una industria que se va a mover, va a entrar más dinero y va a haber más trabajo para la gente, etcétera. Pero mientras, mientras no se haga una política en la cual se genere como una cuota de producción nacional autoral, como existe la ley de cine ahora, por ejemplo, que es cada vez que alguien va a cine, un pedacitico de esto va a apoyar el cine nacional, pues todas estas plataformas deberían también tener alguna forma de apoyar los productos de los demás, pero no solamente yendo a los países a hacer sus propias producciones, porque pues esto está muy bien para la industria, porque nuestros técnicos, artistas, actores, van a tener mucho trabajo, pero esto a su vez le está quitando oportunidades a los autores o productores locales que quieren hacer sus productos y por dos caminos. Primero, cuando llegan grandes producciones y contratistas, los precios de los técnicos o de todo en el mercado se van a disparar porque ellos van a pagar mucho más para tener a los mejores, con lo cual un productor local no va a poder contratar o tener a el buen sonidista que yo quería o etcétera porque no tengo para pagarle o está haciendo otra cosa. Eso por un lado. Aparte, y que es algo que en Europa lo están peleando bastante, eh, es eso, es que garanticen las streamers, estas empresas, porque pues ya vienen muchas más, ¿no? No va a ser solo Netflix, Apple, Amazon, HBO Max, todas. Tienen que incentivar la producción nacional. Hay un problema, por ejemplo, en este momento en el cual, aquí en Europa al menos, ellos se quedan con todos los derechos autorales incluso de las obras. Entonces, así tú la hagas, así sea tu proyecto y tú tuviste la idea y todo, si yo te doy el dinero, yo me quedo con todo, entonces tú estás convirtiéndote en un proveedor de servicios, incluyendo para las ideas iniciales y que sea tu proyecto y todo. Y se está luchando para que eso no sea así. Al menos aquí están buscando cómo ponerle algún tipo de cuota a esto. Que es bueno, claro que es muy bueno, porque es que es, las plataformas están tomando lo mejor de los dos mundos. Están tomando lo mejor del cine, en el sentido de que tienen muchísimo dinero para hacer cosas absolutamente espectaculares,
que antes no las hacía la televisión, y tomando de la televisión, que ya no es televisión, pero que puedes llegarle a muchísima gente. Antes tú escogías, quiero llegarle a muchísima gente, hago televisión con presupuestos mínimos. O hago algo súper artístico, increíble, pero no le voy a llegar a casi gente. Pues ahora se está uniendo, es lo mejor de los dos mundos. Y también apareció ahí nuevos canales que una persona las puede controlar directamente, ¿no? Como YouTube, Vimeo, que uno puede usar para circular sus propias creaciones. En algunos casos incluso monetizando, ¿no? Puedes hacer como campañas de crowdfunding para generar el capital para producir alguna nueva obra, que son cosas que hasta hace 10 años no eran del todo factibles, ¿no? Había que conseguir otros caminos, ya sea para circulación, para financiamiento, mucho más tradicionales y también limitados, ¿no? Ahora yo puedo hacer un crowdfunding a nivel global y circular mi creación en canales que no tienen que ser estos gigantes de plataformas, de alguna manera hasta controlados por el autor mismo, ¿no? Por el creador mismo. Así es, incluso en Colombia, y es una gran iniciativa, Mowis, de Alejo Arango, es una idea fantástica que deja en manos de los realizadores y de los productores esto. Entonces no hay, puedes llegarle a tu público y recibir tú mismo ganancias, porque tú eres quien ha invertido tiempo, años, dinero para hacerla y demás. Y si lo vemos desde el punto de vista tradicional, el distribuidor se lleva una tajada grandísima, el exhibidor, etcétera, y al productor lo que le llega es mínimo. O sea, tú puedes gastarte 10 años haciendo una película y va a ganar más la empresa que lo distribuye en 3 meses que tú en los 10 años. Es como es el sistema, son los intermediarios, obviamente, pero pues algo viene con la tecnología y es ese tipo de cambios también, poner en manos de los realizadores el poder de llegar a su público. Claro, claro. Y hablando de canales, y ya para cerrar esta conversación, Vladimir, ¿dónde te podrían seguir? ¿Dónde podrían encontrar noticias sobre tus nuevos proyectos, las personas que nos acompañan? No me queda tiempo para, para seguir. Además, como es un proyecto de animación, siempre es todo muy secreto. No es secreto, pero son diseños, toma mucho tiempo, ¿sabes? Y generalmente, pues se sabe cuando se va a saber. Se sabe cuando ya estás más o menos listo, ¿sabes? Que sales al mercado y muestras un teaser, muestras una animación o cuando ya tienes fecha de estreno y demás, porque mientras tanto es un proceso muy largo y cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. O sea, es un, como te decía, en el camino he tenido muchos socios que ya no están, porque simplemente este socio está interesadísimo, vamos a hacer la película, tal, 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 pero tengo que hacerla ya, porque si no la haces ya, yo tengo que seguir haciendo mis otras películas. Entonces, si esta ficha no cayó y esta no está, pues este se tuvo que ir. Entonces, no, yo ya entré a hacer otra película, ya no puedo hacer la tuya, hablemos en 3 años o cosas así. ¿Mm? Sí, ahí nos lean algunos comentarios un poco. No los voy a leer porque esos ya son, yo no estoy tan de acuerdo con esa forma de financiar, ¿Qué pero dicen? creo que lo que sí podemos comprometernos es, bueno, a las personas que les interese que pongan una notificación, una alerta de Arara y los Guardianes del Amazonas en Google. Ahí se enterarán cuando ya se lance el teaser. O que nos sigan en Cultmars, Cultmars PUJ, que ahí cuando tengamos alguna noticia también les ponemos un aviso diciendo, ya tenemos el primer Sí. teaser o algo de... Bueno, yo estoy en LinkedIn Perfecto. y Facebook también y Instagram, pero en realidad que esté publicando y todo esto en el momento no. Me Claro. imagino que llegará la etapa en la cual los voy a inundar con información. Eh, pero no, hay muchos consejos, es aprovechar, trabajar con lo que se tiene, con las herramientas, aplicar a los fondos,
a los festivales. El FDC apoya y ha resurgido el cine de una forma increíble. Hay que estar allí siempre también. La ley de cine es otra de ellas. Esta película, por ejemplo, nosotros tenemos aprobado ley de cine para recibir inversiones que el ministerio les devuelve al inversionista para sus impuestos una parte. Desafortunadamente con la pandemia, pues muchas empresas no se encuentran en posición de o no quieren arriesgar poner y apoyar al arte. Pero, por ejemplo, si alguna empresa o empresario o inversionista por allí quiere, este proyecto tiene ley de cine aprobada para recaudar dinero y el gobierno devuelve el 52, 53% sobre lo que inviertan, aparte de, pues, de todo lo que van a ganar cuando la peli salga. Sí, lo que van a aportar también a que el planeta pueda ser un lugar habitable durante más tiempo y que las niñas y niños también puedan como concientizarse, generar un poco más de preocupación y de acción también por estos temas tan importantes, ¿no? Pero bueno, Sí. con eso, Vladimir, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nuevamente estamos súper agradecidos contigo, con las personas que también nos han seguido ahora por Zoom y por el canal de YouTube también. Si tienen algún otro comentario o pregunta, todavía la pueden dejar por ahí o en los canales que tenemos, que son cultmars.com, la web. Ahí también se pueden registrar para futuros eventos, incluyendo los de esta semana, o Cultmars PUJ, todo junto, Cultmars PUJ en Instagram también, que vamos a estar publicando los enlaces y por supuesto cualquier otro comentario que llegara por ahí también se lo hacemos llegar a Vladimir. Mil gracias, Vladimir. No, a ti muchísimas gracias, éxitos, porque veo que la programación está muy bien. Gracias por colocarme aquí a abrir el evento, pero veo que tienes gente muy, muy, muy pila, así que todos allí presentes, porque va a estar muy bueno el resto del evento. Muchas gracias, Vladimir. Entonces nos Bueno, vemos hoy por la tarde, noche, a las 5 con un taller de finanzas para emprendedores creativos y culturales con Federico Granda y David Londoño y el resto de la semana en el podcast también. Gracias y ya nos vemos más tarde.